Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa más de la belleza del arte, aquí en nuestra radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. Encantado de compartir con ustedes este día sábado, junto a nuestro gran amigo, el padre Rodrigo Miranda. ¿Cómo estás? Buenas noches, padre. ¿Qué tal, querido Ricardo? ¿Qué tal a todos los amigos que nos escuchan por la radio? Gracias nuevamente a la Radio Libertaria TPC, La Voz de América, que nos da este espacio para conversar. Así que encantado de seguir profundizando en estos temas del arte, la cultura en general. Así es, estamos contentos de seguir participando con nuestras reflexiones, nuestras conversaciones, acompañándolos en esta mirada del arte que hemos estado levantando con una mirada bien crítica en relación a lo que hay, ¿no? Y hoy vamos a continuar conversando de diferentes aristas. La vez pasada estuvimos hablando de todo el mundo de la inteligencia artificial, también hemos hablado de los efectos que provoca el arte en general. Hoy día vamos a ir entrando un poquito en eso. Y para los que no nos están escuchando por primera vez o que se han saltado algún programa de los que hemos estado conversando, quería hacerle una pequeña introducción para entrar en el contexto de lo que siempre solemos atacar, ¿no?, en esta conversación. Yo tomé hoy día este resumen como elemento de aclaración. Yo creo que va a ser muy bueno en el sentido de que pone un poquito de énfasis en lo que es más importante en relación a lo que es el arte y que es precisamente esta visión de una belleza trascendente, una belleza trascendental, una belleza profunda, como objetivo del arte en sí. Si en cualquier momento de la historia, sobre todo desde 1000 años antes de Cristo, o ya en la época de Aristóteles, en 600 antes de Cristo, hasta eh, mediados del 1800, si uno le preguntaba a una persona cuál era el objetivo del arte, es decir, para qué se hace arte, y el arte me refiero a todas las disciplinas que existen, todas las distintas disciplinas, antiguas y modernas, la respuesta habría sido, sin dudar, la belleza. Y el arte lo que hace es buscar la belleza. Y si hubieses intentado preguntar cuál era el sentido de eso, habrías aprendido que la belleza tiene un valor tan importante como la verdad y la bondad. Y de hecho, a cierto nivel, son lo mismo. Y por ello y se consideran convertuntos, es decir, son convertibles. Los filósofos clásicos, desde los antiguos griegos hasta el Renacimiento, vieron la belleza como una forma en que los valores morales y espirituales, inmutables y trascendentes, adquieren una forma atractiva. ¿Eh? Y eso es muy importante, para el bien tanto del artista como para la sociedad. Y ningún pintor, músico, escritor, cualquiera disciplina, habría negado que la belleza era su propósito fundamental en el quehacer de su arte. Pero desde el comienzo del iluminismo, por los ideólogos de turno, al ir negando la verdad objetiva y al ir negando la bondad objetiva, y todos estos elementos que pertenecen al mundo de lo trascendental, por este afán, ¿no es cierto?, de alejarse de toda visión trascendental, sobre todo la cristiana católica, se fue forjando el camino para que al final a la belleza le llegara su turno. Entonces el arte intencionalmente y no naturalmente, como un proceso evolutivo que a veces pensábamos que había cambiado en forma natural, es obligado cada vez más a desvirtuarse a sí mismo, a dejar de ser lo que era e ir en contra de su propia natural función, siendo utilizado para perturbar, subvertir, transgredir las certezas morales y las aspiraciones trascendentales de la sociedad.
al final ya no es la belleza, sino que lo original, lo novedoso, lo diferente, está muy apegado a lo subjetivo, relativo, eh, a esta inmanencia, pagando un costo terrible a nivel moral. Y el mensaje también que persigue el arte es eso, ¿no? Un mensaje contra cultura. Entonces, el político que busca ahí propagar sus ideas, usa el arte, y estas ideas, ¿no es cierto?, van encontrando camino en este mundo artístico moderno, que es anticristiano, antioccidental, y fue y sigue siendo desde que empezó esta perturbación, esta eh, alejamiento del origen del propio sentido del arte, y ha sido así porque ha recibido la aprobación de, entre comillas, todos los ideólogos revolucionarios, eh, desde el mismo Rousseau, Voltaire, esto masónico, ¿no? Hegel, Kant y Marx, hasta ahora, ¿no? Los más modernos, los más cercanos, ¿no? Desde, desde Sartre, Adorno, Foucault, Derrida, Lacan, etc. Eso es muchísimo. Pero todos marxistas, todos ateístas o iluministas o gnosticistas, y con una corriente muy clara de ir en contra de la civilización occidental cristiana. Entonces ellos van aplaudiendo, van celebrando, van escribiendo, van construyendo, ellos mismos a veces se declaran artistas, se dedican a hacer poesía, etcétera, pero en esta línea, ¿no? Marcando, por así decirlo, marcando un poco la nota, la música que tiene que seguir el arte. Y a comienzos del siglo XX esto ya estaba muy claro de que había comenzado eh, un terrible ataque. Antes había sido solamente una sospecha generalizada, digamos, pero ahora ya estaba claro que la belleza era la que estaba, ¿no es cierto?, siendo profundamente dañada, y al poco tiempo fue incluida en el catálogo de las cosas que el mainstream cultural dice que es kitsch. Entonces, lo bello ya termina siendo algo kitsch, algo superfluo, de mal gusto. ¿Por qué? Porque es algo demasiado dulce, porque era demasiado inofensivo, porque lo que no está de acuerdo con lo que persigue un artista, entre comillas, artista, ¿no? Un artista moderno que se considera a sí mismo, entre comillas, serio en cuanto a su actividad artística, que está contribuyendo a una revolución cultural. Es decir, el artista piensa hoy que su función es contribuir a la revolución cultural, entendiendo esto como la caída de los valores occidentales cristianos. Es decir, todo lo que contribuya a la destrucción de la civilización occidental. Entonces ya en el año 39, Clement Greenberg, que un escritor crítico marxista, por si acaso, eh, eh, ya contrastó claramente la vanguardia de su época, de aquella época, estoy hablando del 40, eh, como haciendo esta comparación entre el arte figurativo del mundo de la pintura, donde estaba Edward Hopper y otros realistas americanos, hablando de que era una cosa mala, ¿no es cierto? Porque era sin importancia, que no era trascendente en el sentido político, que la verdadera vanguardia, según este crítico, debía promover lo inquietante, lo provocativo, y por sobre todo alejarse de todo aquello que fuera contemplativo, relajante, eh, y por eso él decía que la vanguardia era digna de admiración, a diferencia del arte tradicional. Entonces él se da el lujo de desdeñar a, a realistas contemporáneos, a figurativos contemporáneos, americanos, que ni siquiera estaban con su idea de estar haciendo una defensa cristiana, sino que simplemente manteniendo una conexión con la naturaleza, ellos sentían que su deber era aproximarse a una belleza profunda, y eso lo estaban haciendo poco a poco a través de su propio trabajo.
Para este crítico, Clement Greenberg, el arte abstracto no radica, ¿no es cierto?, en la belleza, sino que el énfasis está en la expresión, y esto viene, ¿no es cierto?, ya de esta carga romántica, que ya sabemos que son movimientos que terminan en el satanismo, pero él veía como una defensa, ¿no es cierto?, del mundo abstracto, principalmente por esto de la expresión, pero también porque el artista, al hacer este trabajo, se mantiene al margen del gusto de la sociedad de la clase media y de la clase alta, es decir, lo que él consideraba burgués. En el fondo, él está haciendo una lucha social con el arte, una lucha política. Ese es un ejemplo para entender de que el arte ha ido tomando este camino. Vamos a ir hablando de varios más, pero siempre con una idea de que el arte, ¿no es cierto?, está tomado para estar al servicio de ideas que son ideas filosóficas, y estas ideas filosóficas pasan por esta bajada ideológica y terminan en una postura política en la vida, en la vida práctica, en la vida real, material. Entonces, todo este movimiento va hacia esa dirección, y el arte que ellos apoyan y que ellos han ido fomentando, este arte que hoy día nosotros entendemos como arte postmodernista o moderno también, eh, está en contra de lo que fue el arte tradicional, histórico y natural, porque generalmente lo que nos llama mucho más la atención es precisamente el arte que nos muestra una belleza o que nos invita a una conexión con algo, algo mayor, algo superior. Entonces, en ese contexto estamos, en esa batalla en que el arte ha sido tomado por un grupo ideológico, ha pasado barreras, ¿no es cierto? El mundo intelectual ha logrado, entre comillas, ¿no es cierto?, justificar el por qué el arte ya no tiene que ser como lo fue durante milenios, sino que tiene que estar al servicio de esta ideología que atenta contra la misma civilización. Argumentos positivos que ellos dicen son variados, pero muy débiles, no, ni siquiera vale la pena mencionarlos, pero básicamente son artimañas, porque esgrimen en la búsqueda de la libertad, cuando en realidad nos van encerrando en otra prisión, en otra estructura de pensamiento, del cual ni siquiera se puede salir. No se puede hacer diferente o encontrar una vía, un camino de arte, de trabajo que vaya en una dirección que no sea la que ellos están promoviendo, desde todos los ámbitos, ya sea eh, estatales como también privados. Bueno, ese es como el resumen de la situación en la que nos encontramos, lo que hemos tratado en varios programas, en lo que hemos conversado en distintos niveles, distintos detalles. Y hoy queremos seguir profundizando en este tema del arte y su posicionamiento en la sociedad, y la influencia que tiene y no tiene, por qué también le interesó tanto subvertir el arte, cuál era el rol que juega el arte en esta construcción cultural, y hoy día vamos a continuar en esa conversación. ¿Mm? Entonces, explicado un poquito esto, padre, apóyeme ahí para que continúe. No, muy interesante lo que has hecho como resumen, bien ilustrativo para que se vean las distintas aristas del problema. Por lo tanto, voy a rescatar algunas cosas para seguir el hilo de la conversación. Lo primero, me surge la pregunta inmediatamente, poniéndome a lo mejor del otro lado de la vereda, digamos, ¿no? Es, ¿por qué habría que retomar un arte que parecería que es pasado si nosotros ahora tenemos un modo de ver las cosas, un modo de ser distinto al anterior? Estoy siendo casi abogado del diablo acá, ¿no? Ricardo. Creo que
cualquiera persona podría tener una válida pregunta como esa, pero también con ciertas intenciones a lo mejor para validar precisamente lo que se está realizando hoy en día en distintas disciplinas, como normalmente nosotros tratamos de mencionar, que esto no es solamente un problema ni de una geografía en particular, una latitud, ni de una disciplina en particular. En este caso, por ejemplo, vamos a llamarlo de un contenedor, una frase contenedora, que son las artes visuales, sino que eso se ve en todas las artes tradicionales y en las disciplinas artísticas que han ido saliendo a lo largo del tiempo, y de ahora, de las que más influyen de modo decisivo y efectivo en la vida de las personas, es, por ejemplo, todo el mundo del cine, las series, la antigua televisión, hoy día serán los medios de redes sociales, etc. Entonces, todo el mundo del arte visual. Sin embargo, es todas las disciplinas sucede lo mismo, porque en definitiva, ya que el arte tiene distintos significados, ¿no? Pero uno de los fundamentos es que es una labor, por lo tanto, esa labor la realiza un ser, una persona, una realidad, un sujeto que está inmerso en una cultura, que bebe de esa cultura y que también va a beneficiar o no a esa misma sociedad en la que vive. Por lo tanto, siempre hay que remitirnos para tocar estos temas al ser humano y a eso en donde habita el ser humano, que nosotros llamamos sociedad, o más ampliamente, sociedad o civilización, pero más ampliamente en la cultura. Por lo tanto, me parecía necesario poder ir a lo más natural, como has usado varias veces esa expresión, que es por qué nosotros obramos. Cuando uno obra, cuando uno realiza una acción, sea una acción para un fin así, digamos, extrínseco, producir algo, no sé, cuando uno cocina, cuando uno va a trabajar, cuando uno escribe, etcétera, o bien esas acciones que son netamente que quedan en el ser humano. Por ejemplo, la reflexión es una acción, efectivamente, pero que queda en el ser humano, que queda en mi inteligencia, por ejemplo. O la meditación también son cosas que quedan en la propia inteligencia. O cuando, por ejemplo, yo leo un libro, eso no es que estoy produciendo algo, sino que me estoy enriqueciendo o no, depende del material. Entonces también queda inmanentemente. O sea, hay acciones que salen hacia afuera del ser humano y hay otras acciones que permanecen en el ser humano, cuyos efectos, eso quiero decir, son externos o internos. Bueno, el arte es una labor cuyo efecto sale fuera del sujeto que lo crea. O sea, uno crea una obra, crea un algo. Bueno, entonces aquí se ven dos cosas. Primero, la intención de la persona que realiza esa obra y el efecto que produce, en este caso una obra de arte. La intención con que se produce la obra puede ser, bueno, y siempre lo estamos mencionando y por eso lo retomo en este modo de resumen. ¿Cuál es el fin que me propongo con esta obra? ¿Qué es lo que tiene que ser esa obra? Y ahí entra una palabra muy importante, que es la encarnación de un proyecto o una idea. La obra es la materialización de algo que el artista tiene íntimamente, tiene en su alma. Bueno, si el artista entonces realiza su obra con una serie de principios, criterios, ideas, nociones culturales, modos de ser, bueno, eso es lo que se va a encarnar en esa obra. Por lo tanto, volvamos a la pregunta, ¿por qué entonces tenemos que seguir realizando obras del pasado y no obras como la realiza en el mundo de hoy? Bueno, porque la obra encarna toda una cosmovisión. La obra es un microcosmos. Por lo tanto, si la obra está hecha según la cosmovisión natural, eso que nosotros llamamos la búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza, bueno, esa obra tiene unos fines distintos a la obra cuyo criterio, cosmovisión, etcétera, es el mundo contemporáneo, que son contradictorios. O sea, hay una contraposición entre el mundo, por así decirlo, tradicional y el mundo progresista o moderno o contemporáneo. Son antagónicos y eso es lo que has
manifestado en estos ejemplos, en donde también has dicho, querido Ricardo, que no ha sido un progreso ni una evolución natural, sino una imposición. Y esa imposición ha sido explícita en algunos casos, cuando uno lee, por ejemplo, los libros de aquellos que la han llevado adelante, los manifiestos se llaman también, o las declaraciones públicas que han hecho. Bueno, ahí uno ve que es una imposición explícita de quitar una cosmovisión que produce unos frutos para imponer otra cosmovisión que produce otros frutos que no son solamente distintos, sino que son contrarios a lo anterior. O sea, las obras producen fines, efectos contrarios a lo anterior. El otro modo de imponer este supuesto progreso, evolución, que no es tal, insistimos, no es tal, no es que se ha dado así naturalmente. Bueno, el otro modo de imponer esto es que se ha cambiado a través de estas mismas obras el sentido común o el común y natural relación que tiene el ser humano con la realidad. Entonces, eso, no sé, es como cuando uno dice, bueno, lo que antes uno sabía naturalmente y no había que ni siquiera discutirlo, eran certezas de que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Bueno, ahora nos dirán, no, bueno, esa es tu opinión, yo tengo la mía, el otro tiene la suya, entonces hacemos una mezcla y tratamos de hacer por convención una especie de semi-verdad o pseudo-verdad o definitivamente una falsa verdad. Y entonces hoy día se va a esgrimir esa palabra talismán tan bonita que suena en nuestras conversaciones así de personas supuestamente progresistas y tolerantes, que es la inclusión. Entonces, para que todos se sientan incluidos en esta nueva manera de ver el mundo y por lo tanto en estas obras que produce esta cosmovisión. Entonces, las obras encarnan una cosmovisión. Por eso que es tan importante hablar de esto, porque el fin que tiene el artista a veces es explícito, él lo quiere hacer así, otras veces es porque vive inmerso en este mundo, no puede dar otra cosa que lo que vive, lo que tiene en su íntimo, lo que tiene en su inteligencia, en su corazón, lo que vive día a día, no puede dar otra cosa que no tiene. Por lo tanto, su obrar artístico en cualquiera de las disciplinas va a encarnar una obra que corresponde a un patrimonio cultural o a una cosmovisión distinta del sistema de artes anterior. Entonces, por eso parecería que esto es como natural, porque en todas las disciplinas se da, y no es así. Lo que pasa es que el sujeto humano que produce las obras, los artistas, están inmersos en esta cultura que muchas veces nosotros hemos denominado como cultura de la muerte. Y entonces la cultura de la muerte da frutos de muerte y produce muerte, y la cultura de la vida da frutos de vida y produce vida. ¿De qué muerte estamos hablando que produce como efecto las obras de muerte? Bueno, lo que tenemos muchas veces a nuestra disposición en los medios de comunicación, o sea, la promoción de lo grotesco, la promoción de lo banal, la promoción de lo vulgar, de lo burdo, la promoción de una serie de ideas políticas, por ejemplo, todo el ámbito de la ideología de género, todo el ámbito de las prácticas contra la vida, el aborto, la eutanasia. Es interesante cómo en los programas, como le dicen, subshow, ¿no? Esos programas de conversación en donde muchas veces llevan a los artistas conocidos, famosos, para que opinen sobre un tema desde el arte. Bueno, y uno escucha sus opiniones y va a ser la misma opinión que tiene todo el mundo de la cultura de la muerte. Entonces van promoviendo todas estas ideas. Después, cuando tienen que obrar en su disciplina, insisto, actores, cantantes, artistas visuales, etcétera, van a producir obras de ese tipo. ¿Cuántas obras de las grandes plataformas ahora de series, Netflix, Disney, HBO, Hulu o un largo, etcétera, van a producir, parecería que lo mismo? Claro, con una serie de estéticas contemporáneas que están de acuerdo a esas ideas, pero los temas son los mismos. O sea, parecería que ya el cerebro humano se agotó con esas 2 o 3 ideas que estas marionetas
van a encarnar de los titiriteros del establishment que promociona esta cultura de la muerte. Entonces, por eso es tan importante hablar de las obras, de lo que producen, de los efectos sociales, pero más aún, y ahí ya podemos seguir, querido Ricardo, es aquellos efectos en cada una de las personas, porque recordemos, cuando hablamos de sociedad se nos pierde un poco en la masa todo esto, como un gran grupo, un gran conjunto de personas, pero no, hay que hablar de persona a persona. Un joven que escucha una determinada música tiene efectos en su vida de acuerdo a eso que escucha. Uno lo ve en los adolescentes, porque los adolescentes muchas veces, de la niñez a la adolescencia, van a actuar por imitación, por mímesis. Entonces, se van a vestir como el cantante y no solamente se van a vestir, van a pensar como el cantante y van a escuchar las obras del cantante y todo eso, toda esa música de la cultura de la muerte les va a quedar en su inteligencia y por lo tanto va a producir obras en concreto. Entonces, qué necesario es ver la relación entre las obras, la cultura de donde nacen y los efectos en cada persona y por extensión en la sociedad toda para bien o mal, en este caso cultura de la muerte para mal, de la sociedad toda y por lo tanto del bien común. Es cierto. Iba a detener en dos cosas que creo que son importantes. Cuando hablamos de que el arte está conectándose con la interioridad del ser humano, y por lo tanto toda su alma está presente, y no solo del artista, sino que también influye en el del espectador. Me parece que ahí hay una razón sustancial de el por qué esta nueva corriente ideológica que se ha impuesto a la fuerza ha procurado alejarse, hacer todo el mayor esfuerzo posible para alejarse del arte tradicional, cuyo centro era, como dijimos al comienzo, la belleza. Y ahí me surgen dos cosas, porque la belleza tiene esta capacidad de poder eh, eh, crear un espacio en nosotros desinteresado, es decir, donde no se está buscando una utilidad inmediata, un fin inmediato, un fin secundario, ¿no? De que me sirva para algo posterior, sino que la belleza tiene esa capacidad de atraer por sí misma y no solo reducirla a este plano estético de la atracción, sino que en ese espacio de atracción lo que pasa es que ocurren muchos elementos asociados importantes, como eh, la bajada de volumen a los intereses cotidianos, ordinarios de la vida en sociedad silvestre, ¿no es cierto? Que uno está siempre ahí pensando en el trabajo, en las cosas de mañana, en lo demás rato, en lo que tengo pendiente, eh, ya sea trabajo o incluso ya sea diversión, siempre hay un algo que mantiene ahí en la cabeza como una chicharra hablando. Entonces, la belleza tiene eso. Y el arte tiene esa capacidad cuando está hecho en relación a la belleza, de permitir que toda esa bulla, que es eso, bulla ahí del ser humano, digamos, no está conectado con algo trascendente, se produzca un silencio muy hermoso que es similar a ese silencio cuando se ora, o cuando, eh, se podría decir, cuando se medita. Y al bajar esa bulla, se produce un estado especial que nosotros hemos hablado del estado de contemplación. Entonces, cuando el arte tiene esa profunda capacidad de, de acercarnos, ¿eh? De estimularnos,
de ir creando un hábito, ¿no es cierto? De esta búsqueda a eso que es más importante que la vida cotidiana, de mi quehacer, etcétera, de todos los días, sino que hay algo más y por lo tanto me está acercando eh, de una manera muy amable, muy gentil, porque a través de la atracción que provoca la belleza, me está acercando a algo que es muy profundo. Ahí me queda muy claro por qué estos ideólogos necesitaban destruir el arte tradicional, es decir, el arte que busca lo trascendente a través de la belleza. Es claro, porque ellos no necesitan un hombre que tenga esa capacidad o esa necesidad o ese espacio de contemplación, sino que necesitan un hombre que esté eh, subordinado a lo contingente, al diario vivir, a las peleas, a las pugnas pequeñas, cotidianas, transitorias, inmediatas, rápidas, y después viene otra, después viene otra y es una especie de simulacro de que estoy viviendo cosas importantes, de que estoy ocupado o ocupándome de mí mismo, cuando en realidad estoy alejándome y olvidándome de mí y de lo más importante. Entonces, me queda muy claro de que para estos ideólogos era importante destruir el arte con su conformación original porque predispone al hombre hacia eso. Entonces empezaron a construir un arte que iba en la otra dirección. Y ahí en el sentido de los efectos que provoca, es, es, eh, es como obvio, ¿no? Hay una consecuencia ahí muy clara de que si yo no tengo ese espacio de contemplación, si yo no me voy provocando esos momentos, no los voy adquiriendo para que con la constante repetición se transformen en algo virtuoso, en un buen hábito, el hombre, ¿no es cierto?, queda sumergido en lo que ellos buscan, que es encerrado en sí mismo, encerrado en sí mismo, fingiendo que es libre, cuando sabemos que la única forma de encontrar la libertad es acercándose a la verdad. Y ya sabemos que la verdad y la belleza y la bondad son convertuntur. Entonces, si yo no si yo no me acerco a la belleza, que me la está insinuando el buen arte, si yo no me acerco a la verdad, que me lo puede mostrar, ¿no sé, la teología, si yo no me acerco a la filosofía, si yo no me acerco a la bondad, que me lo entrega la teología, si yo no me acerco a eso, cómo puedo fingir ser libre? Bueno, en un estado de simulacro. Eh, Porque en el fondo toda la noción, todas las herramientas que estaban ahí en disposición para ayudarme, para ayudar a la ciudadanía, para ayudar a las personas a buscar esa conexión, bueno, han sido profanadas en el sentido de que han sido tergiversadas, y se le ha cortado ese ámbito sagrado, ese ámbito de conexión con algo profundo, de desinterés, de desinterés mundano, sino que de algo mucho mayor, que es similar a lo que cualquier persona me va a entender cuando se siente enamorado de alguien y es como que nada más importa, ni siquiera uno, porque hay algo que es más importante. Eh, y ahí hay una conexión con esta belleza profunda y hay una conexión con esa verdad y con esa bondad. Ese estado de enamoramiento es como una pequeña eh, eh, aproximación a algo que es mucho más grande y que se puede encontrar, ¿no es cierto?, en un verdadero arte que es el que ellos no nos han permitido desarrollar, porque lo que están buscando es precisamente profanar. Me acordé también de de esta hermosa obra, ¿no es cierto?, que escribió Mozart
estaba inspirado en una cosa de un turco que eh, o sea, tenía un harén donde hay un personaje que queda capturado y que esta mujer eh, se resiste por el amor a su verdadero amor y al final, ¿no es cierto?, el héroe termina rescatándola y ella ha mantenido, entre comillas, ¿no es cierto?, ha mantenido su virginidad porque logró, logró que tuviera consideración este turco. Bueno, una historia no muy interesante, pero que se hizo Mozart hace toda una obra musical muy bella, muy potente para hablar un poco de esto, ¿no? De estos valores trascendentales. Y, y el director catalán, Calixto Vieito, eh, hace una obra en Madrid, una obra de teatro. Supuestamente era la obra musical de Mozart, pero termina siendo una obra con pornografía explícita, todos los actores teniendo sexo, sadomasoquismo, golpeándose, obra tras, o sea, eh, presentación tras presentación, era lo mismo. Eh, y esa era la obra de teatro. Y la música de Mozart estaba completamente relegada a un segundo lugar, donde todo lo que importaba era, en el fondo, eso, la profanación de los ideales de bien que el Mozart trató de incorporar en una obra musical. Si hoy ¿no es cierto?, podemos ver o sufrir, mejor dicho, este tipo de arte, que lo que intenta, fíjense los elementos psicológicos que ellos están tratando de meter en la sociedad, donde ya no hay esperanza, no hay belleza, no hay bondad, donde todo es cruel, donde el ser humano deja de ser trascendente, todo es contingente, la crudeza de la vida es tan brutal que se intenta normalizar para desterrar cualquier rasgo de algo positivo. Y todos los elementos asociados a eso, como las nuevas, ¿no es cierto?, líneas políticas, que estos mismos filósofos que están defendiendo este arte, en otro ámbito están haciendo defensas como de la pedofilia, del asesinato y otras cosas, ¿no? Está todo asociado, no es que se separe, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo. En una cosa va un planteamiento político, sociológico, eh, filosófico, y en el otro, ¿no es cierto?, está la justificación del por qué el arte que nosotros vemos hoy día, el arte contemporáneo, posmodernista, este arte que hoy día ya lo identificamos, ¿no es cierto?, como progre, para no decir marxismo cultural, porque termina siendo un oxímoron. No existe un marxismo que sea cultural, porque Marx va en contra de la cultura, pero la gente lo entiende, ¿no? Entonces, este arte, que podemos definir como progresista o posmodernista, eh, lo que busca precisamente es eso, destruir la civilización occidental y no la destruye en el aire, sino que la destruye destruyendo al ser humano. Bueno, lo que pienso respecto de toda esa serie de puntos que has tocado ahí, Ricardo, lo que me viene así de como para resumir todo esto es, en definitiva, es dos sistemas distintos, cosmovisiones distintos, dos sistemas de pensamiento y de vida distintos, y en donde se distinguen fundamentalmente es en que un sistema considera real
el mundo de lo inmaterial o de lo espiritual, y el otro sistema relega todo el mundo material, no solamente evitando lo inmaterial o espiritual, sino que combatiendo contra lo espiritual y lo inmaterial. Por eso que son dos sistemas distintos, son antagónicos. No hay una evolución en dos sistemas antagónicos, es imposible. Hay una guerra y por lo tanto los instrumentos que brotan y que se usan en esas dos cosmovisiones están en conflicto. No hay posibilidad de armonizar obras que salgan de un sistema con las obras del otro sistema, porque están en pugna, están en combate. Y mientras que pensaba en esto de dos sistemas cuya parte inmaterial, que es lo fundamental, en uno se ha relegado completamente a lo material, es lo que nosotros tenemos en las dos grandes líneas en donde se desarrolla el mundo cultural actual. Como decías al final, usemos la palabra cultural, pero entendamos que es anticultura. Pero bueno, para que se entienda eso, las manifestaciones que brotan de este sistema actual. Bueno, entonces, en un momento hemos dicho que el arte es de aquello desinteresado. Es lo que tradicionalmente se habla del arte como bien deleitable, bien para el gozo, ese gozo que tiene, que se da necesariamente cuando hay este ámbito del cual describí, esta apertura que se provoca en el alma, que dispone a la contemplación, o sea, al descanso en el bien, la verdad y la belleza poseída, en el sentido de estar disfrutando eso, sabiendo que no es para nada de la satisfacción de las necesidades básicas que nos hermanan a los animales, o sea, las necesidades de sobrevivencia, distintas a las ya no necesidades, sino que aspiraciones, anhelos de trascendencia. Todo eso tiene que ver con el mundo inmaterial. Entonces, si hoy día se ha relegado todo eso a lo material, estamos hablando no del bien deleitable, que sería una obra de arte, sino del bien útil. Entonces alguien podría pensar, bueno, cuando uno dice, bueno, que el arte no es útil, uno podría pensar, bueno, ¿qué? ¿Que no sirve para nada? Pasa que habría que ir hilando un poquito más fino en la palabra servir. Servir no se puede entender como esa satisfacción, esos medios para satisfacer las necesidades básicas, sino que servir, estamos viendo que tiene que ver con el ayudar para el crecimiento integral. Y ahí entonces retomamos el fin axiológico del arte. O sea, el fin que permite, mediante la obra de arte, permear o configurar el espíritu humano. O sea, sacarlo de la mundanidad, sacarlo de lo banal, sacarlo de lo cotidiano, sacarlo de aquello que es rutinario y que cansa, para darle descanso al espíritu, no a la materia, porque ahí el descanso no podría ser, bueno, tengo que descansar también físicamente, y ahí se mete un poquito más el tema de la entretención, del cual hemos hablado ya acá. No, acá estamos hablando del descanso del alma. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en nuestro sistema, en nuestra cosmovisión, antagónica a la cosmovisión actual, nosotros reconocemos que hay una parte inmaterial valiosísima, que hay una parte espiritual, y acá no me estoy refiriendo necesariamente a la religión, sino me estoy refiriendo, por ejemplo, a los valores. Una obra de arte fundada en un sistema cultural que considera la tradición o la transmisión de valores, bueno, va a hacer que la persona que recibe esas obras va a configurarse con esos valores. Si los valores son grandes valores, grandes ideales, altas virtudes, bueno, va a permear el alma de la persona con eso que va a transmitir esa obra de arte. Entonces, reconocemos que hay un mundo inmaterial, reconocemos que hay una parte en el ser humano que es espiritual, o sea, que no es materia, y por lo tanto estamos fuera de pensar
en la persona humana solamente bajo los aspectos de, por ejemplo, en el ámbito de las izquierdas, del marxismo, considerar que la persona es un engranaje de un sistema laboral político, por lo tanto, sirve tanto cuanto rinda en el ámbito de este sistema. Por lo tanto, claro, ¿qué se le va a dar de obra de arte a este ser engranaje, a esta persona tuerca, a esta persona máquina? No se le puede dar nada que lo distraiga de su función de máquina. Y por lo tanto, una obra solamente para el deleite es impensable. Necesariamente tiene que ser útil. ¿De qué utilidad? Bueno, para que lo deje anclado en ese sistema de trabajo. Entonces, por ejemplo, mucha gente trabaja escuchando alguna música, así casi como ruido de fondo. Hablabas del ruido recién, de la bulla, del rumor. Bueno, ¿para qué? Para que no piense y solamente dedique su escasa conciencia, poca conciencia, al trabajo de máquina que está realizando. Entonces, pensemos, por ejemplo, en los ritmos actuales en la música. Son ritmos tan rutinarios, tan regulares, que hacen que la persona se dedique a eso solamente y no piense en nada más. Y por otra parte, en el ámbito ya no de las izquierdas, sino de las derechas progresistas, bueno, la persona es considerada un número dentro del engranaje o del sistema económico. Por lo tanto, vale tanto cuanto sirva para los cálculos económicos, para todo lo que depende de esos cálculos económicos o de esta visión economicista e individualista de la vida. Por lo tanto, una obra de arte que afirme y que ayude a lo inmaterial es impensable. Por lo tanto, de vuelta, la obra solamente que es permitida es aquella obra que se puede medir en reglas económicas de oferta y demanda, y de propiedad privada entendida dentro del individualismo de los sistemas economicistas. Por lo tanto, una obra se va a medir cuánto mueve el mercado, la bolsa, las galerías o sistemas tan importantes que van fluctuando y que van haciendo precisamente una especie de numerología, casi religión del número, que va a decir que esta obra es permitida o no. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la radical acá? Es que nosotros consideramos que hay una parte en el ser humano que es inmaterial, que admite valores, ideales, virtudes, y ya para trascender el aspecto espiritual ya más en la religión, en la unión con Dios, en el trascender más allá de esta vida, y hay otra cosmovisión contraria que tanto en su versión de izquierda como en su versión de derechas progresistas van a admitir solamente la persona en cuanto materia, en cuanto alguien que se satisface solamente con los bienes útiles, sea del engranaje de la maquinaria, sea del número del ámbito económico. Entonces, imagínate pensar en la belleza ahora. Por eso es tan raro que nosotros hablemos de estos temas, porque la belleza, y nosotros le damos siempre ese atributo, esa belleza profunda. ¿Qué queremos decir con profunda? Bueno, esa belleza de lo espiritual, de lo valórico, esa belleza de los ideales, esa belleza del heroísmo, esa belleza de aquello que anhela el alma humana, pero que ahora con estos sistemas parece que está cauterizado. Por eso que el producto, la obra de arte, producto de la cultura de la muerte, engendra muerte precisamente en aquellos puntos que definan la belleza. La belleza, recordemos para nuestros auditores, se puede medir, la belleza es ese resplandor de la obra de arte que se puede medir objetivamente, que se puede valorar, juzgar objetivamente de acuerdo a la integridad, a la proporción y a la claridad. Bueno, pensemos ahora estos términos en esas obras de la cultura de la muerte. Contra la integridad, o sea, contra el ser de la obra de arte, es la revolución de la nada. Entonces nosotros tenemos obras vacías de contenido o llenas de porquería o meros papeles que indican que alguien es poseedor de esa obra,
o de esa identidad queer o fluida, como le dicen hoy día, que hoy día es jirafa, mañana es hipopótamo y pasado alguno de los 158.000 géneros que publican las ideologías del establishment, ¿no? Entonces, contra la integridad, contra la proporción, bueno, es evidente, el caos, lo irracional, lo espontáneo, la novedad obsesiva, todo lo que tiene que ver, como mencionaste en esa obra que se ha presentado, ¿no? Todo el ámbito de la libido, de las pulsiones sexuales, de lo brutal, etcétera. Bueno, eso es contra la proporción y el orden, y contra la claridad o la comunicabilidad de una obra de arte para seres humanos, o sea, una obra hecha por un ser humano para otro ser humano, bueno, todo el ámbito de lo irracional, como decíamos, lo instintivo, lo pasional y lo sentimental. O sea, el sentimiento reducido a una cuestión netamente de impulsos. Ya no es un sentimiento racional, o sea, es un sentimiento subordinado a la razón y por lo tanto a la verdad, a la bondad y a la belleza, sino es un sentimiento animal. Entonces, pura pasión. Entonces, las obras se miden en ese sentido. Entonces, por eso que la obra de la cultura de la muerte va directamente en contra, es antagónica a los elementos constitutivos de la obra de arte, sus fines y por ende de todo el sistema, en contra de todo el sistema que la vio nacer y que la genera. Por eso es antagónico. Y eso es lo que sucede en la persona que va a comunicarse con estas obras. De vuelta, las obras de la cultura de la vida engendran vida, las obras de la cultura de la muerte engendran muerte en cualquiera de las características que hemos transmitido en este programa. Cierto, cierto. Y es un problema antropológico, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Cuando decidimos y están los argumentos, las pruebas, la experiencia, la vivencia, para afirmar que somos más que materia, pertenecemos a una realidad dual, que somos una materia, una área material y otra área espiritual. Cuando consideramos que el ser humano es así, bueno, no podemos ser parte de esta cosmovisión que niega precisamente eso y, y de ello va renegando de todo, ¿no? O sea, primero está renegar de de la verdad objetiva, la verdad se vuelve relativa, inmanente y, y lo mismo con la ética, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la bondad. Los derechos humanos ya no son derechos humanos universales trascendentales, o sea, va a depender del día, de la hora, del momento, del acuerdo, de la asamblea que vote ese día. Vamos a ver qué derechos tenemos o no tenemos. Obviamente estamos en una dirección opuesta y como bien dice el padre Rodrigo, esto es una guerra que recién estamos tomando conciencia, de la que hemos estado siendo víctimas de un ataque constante y que hoy estamos tomando un poquito más de claridad y tratando de apoyar a quienes partieron antes en este mismo trabajo. Y para nuestra labor, el mundo del arte es lo fundamental. Así que por eso estas conversaciones, estas aclaraciones, ojalá les sirvan. Hay mucho más que decir, el tiempo se hace breve, em, pero bueno, tenemos otros programas para poder seguir conversando con ustedes. Muchas gracias, padre, por habernos acompañado. ¿Algunas palabras para el cierre? Bueno, pensar que el buen arte hace bien y nos acompaña en esta vida para ayudarnos a al menos aspirar a la felicidad limitada que nos permite este mundo y que nos proyecta para la felicidad eterna en el cielo. Por lo tanto, y como siempre lo decimos, ir buscando poco a poco aquellas obras que nos hacen bien, no tener miedo de desentonar, porque precisamente, como decíamos, hay una cuestión antagónica, entonces si uno quiere dedicarse al buen arte siempre va a desentonar,
porque el que se deja llevar por la corriente de estas aguas tóxicas va a morir intoxicado. Y por lo tanto entonces buscar poco a poco, pacientemente, ir formando el criterio, el discernimiento, pensar en estas cosas que el alma mientras más gozosa está, entonces es indicio que por ahí va en buena dirección y cuando el alma se siente un poco así limitada, pesada, ¿no? Bueno, entonces también eso es indicio de que estamos por el mal camino. Por lo tanto, el arte, el buen arte nos hace bien y nos tiene que hacer bien integralmente. Así que buscarlo con paciencia, con dedicación, ir educando los sentidos que intervienen en la experiencia de las demás disciplinas. Así que bueno, dejarle la tarea para la casa a la gente que se atreva a caminar esta vía de la belleza, como dicen los clásicos, ¿no? Vía pulcritudinis. Muy bien, perfecto. Agradecer a la radio TPC, Radio Libertaria, por este espacio. Los esperamos, esperamos que nos acompañen en el próximo emisión del programa. Y les voy a dejar una pequeña frase de León, de León XIII. Dos amores formaron dos ciudades. Una, el amor a sí mismo, llegando hasta el desprecio de Dios. La otra, que era la ciudad terrenal. Y dos, el amor, una ciudad que creó el amor a Dios, por el amor a Dios, llegando hasta el desprecio de sí mismo, que fue la ciudad celestial. Son dos mundos, dos maneras de entender esta mirada que son irreconciliables y que llega un punto en donde uno no puede estar a medias aguas. Hay que decidir en cuál se va a vivir y a trabajar. Así que, muy bien, un abrazo grande, muchas gracias, padre, por acompañarnos, gracias al programa. Gracias, querido Ricardo, gracias a la radio y a todos los que nos escuchan toda la semana. Así que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, chao, chao. Chao, chao.